Hola, muy buenos días. Me salió como hola. Muy buenas tardes también. Me salió como hola. No. Hola chicos, ¿cómo están todos? No, mi nombre es Raimundo Zabaletti y me acompaña Max Love. Y esto es Reseteo en la Z. Max Love. Igual me voy a aprovechar de presentar para los que están la primera vez que me escuchan. Mi nombre es Raimundo. Tengo 22 años. Y cuando era joven me di cuenta que me gustaba, o sea, más joven que ahora, me di cuenta que me gustaba harto la historia. Soy bastante joven. La semana pasada me di cuenta que el primer programa que hice acá dije, qué rica la historia, ¿no? Tenía como 13. Fue porque una profe me dejaba dibujar en clase. Y después como el segundo medio me di cuenta de lo trucha que era la historia y ahí me empezó a enganchar cada vez más. Creo que el historiador, lo mismo que dije la vez pasada, hace... Los historiadores son los truchos. Sí. Muy políticos. Pero es que la historia es lo que se cuenta, pues, a eso voy. Es el poder. El poder. Bueno, me di cuenta de por eso, porque era muy trucho, porque el historiador hace la pega a la vez de detective y de historiador, y siempre me interesó indagar más sobre algunos temas. Así que acá estamos. Hoy día, el programa de hoy, vamos a hablar, como dije en el programa anterior, de un poco de los mapuches. Más que referirme tanto al conflicto actual, que creo que está muy reciente y está muy polarizado, quiero hablar un poco también de la cosmovisión de cómo los mapuches percibían el mundo, para que los vayamos entendiendo un poco. También quiero hablar de la historia del Estado chileno en contra del pueblo mapuche, que ha sido bastante cruel. Y por último, quiero dar datos de algunas culturas distintas, como para... porque yo tengo la idea que no podemos juzgar a otras culturas bajo nuestros parámetros, porque en verdad piensan y perciben el mundo de una forma tan especial, tan distinta, que si lo juzgamos a rajatabla por nuestras propias leyes o nuestra propia ética es un poco raro. Así que... nada, pues vamos con una canción para después entrar de lleno al tema. Guetón, ya te doy un segundo. ¿Cachai? Que creo que hoy día se cumple el aniversario de la presentación del Super Nintendo, el aniversario número 28. Y igual es un dato interesante, yo soy un fan del Super Nintendo, el Mario Bros 3 es mi juego favorito, por si acá. También lo quería mencionar. Para rellenar, antes te demoráis, ¿sí? ¿No? Gracias, al fin.
Eso fue Dreaming. Bueno, ahora volvemos, reseteo acá en la Z. Este primer bloque iba a hablar, dije que un poco de la cosmovisión que tenía el pueblo mapuche, que creo que es algo que es totalmente rescatable, que igual tiene hartas cosas que nos pueden servir a nosotros. Sobre todo su contacto con la tierra. Yo creo que eso hay que rescatarlo porque en Chile tenemos una muy mala cultura ambiental. Por ejemplo, dato rápido, por ejemplo, en la región metropolitana el 100% de las especies acuíferas tienen problemas de conservación. Que ya es un dato que a mí me duele un poco, me gusta la naturaleza. Bueno, partiendo hablando del tema de cómo los mapuches percibían el mundo, hasta el siglo XVI tenía una organización familiar que era patrilineal, o sea, había un hombre que era jefe del hogar y también era poligámica, o sea, tenían varias señoras. Pero la primera con la que se casaban era la más importante. Esa de hecho era más cuando se moría, o sea, si quedaba viuda, ella quedaba en libertad. Las demás quedaban o con el hermano de quien se casaron o como a cargo del hijo mayor. Bueno, después, en el siglo XVII y XVIII, con la llegada de los españoles, empieza a cambiar un poco todo esto, se fortalece el cacicazgo y se empiezan a organizar como para guerras. Y lo que en verdad nos dice es que igual se iban adaptando según su contexto, lo que igual me parece interesante. Y también me recuerda un poco a cómo se organizaban en este tipo tenían una forma que era muy descentralizada de organizarse, y me recuerda un poco a los vikingos. Que los vikingos también se organizaban en aldeas distintas, con independencia unas de las otras. En los casos de los mapuches era mucho más familiar, pero se unían solamente para discutir temas que lo necesitaban y se como centralizaban solamente en casos de guerra, y ahí como que elegían un líder en común. Igual tenían encuentro que hay varios parecidos estructurales, solo que igual por distintas cosas y formas de percibir el mundo se diferenciaron en varios puntos. La economía era la casi recolección, no eran grandes acumuladores en general, por lo tanto no se agarraban mucho entre ellos. Como no acumulaban riquezas, nadie se iba a robar con otro. Pero lo que sí había como una economía, como un intercambio entre ellos, con muchas reglas y muy pauteado, era el intercambio de mujeres. Que igual es un dato freak, pero era muy pauteado y era para las alianzas entre familias, algo que era igual bastante común en varias otras culturas a lo largo del mundo. También, una cosa que quiero recordarles a todos, que se me olvidó decir la semana pasada, fue que pueden seguirme... Voy a poner el audífono. Pueden seguirme en Twitter, en @rzabaleta. El programa tiene el hashtag reseteo para que conversemos, y también me gustaría saber qué piensan ustedes sobre la visión sobre la percepción del mundo que ellos tienen, cómo podría aportarnos, de hecho, y qué piensan también del conflicto. Me gustaría estar conversando con ustedes para saber qué distintas opiniones y qué cosas hay acerca del tema, porque creo que es uno de los temas también que están bastante polarizados. ¿Qué pensáis tú, Guatón? Yo creo que estamos en la época. No, estamos en la época. Yo encuentro que es súper complejo, porque finalmente es un problema social que se quiere arreglar de una manera como si fuese terrorismo, ¿cachai? Y si no se hace el switch de tratar de solucionar esto como un problema social que es, ¿cachai? Vamos a estar siempre mal, pues, porque no es la FARC con la que nos estamos enfrentando. No. Es contra un pueblo que necesita atención, ¿cachai o no? Es que yo lo que creo que falta es justamente acercar un poco a la gente y hacerlas entender de cómo esta gente, o sea, una de las muchas cosas que falta, cómo esta gente comprendía el mundo y cuál es su relación con la tierra, porque
esta como tierra que les sacaron, que les, entre comillas, o sea, que no entre comillas, que les robaron, para ellos no... Es que eso no lo entiende la sociedad hoy en día. Es que eso no lo entiende. Porque si tú no lo pagas, no es tuyo. Pero es que igual se la cedieron. Yo entiendo, hay tratado. Entiendo que si yo voy a Estados Unidos cuando llegaron los colonos ingleses y estaban los apaches, pues, y los ingleses llegaban, esto es mío, y decían, oye, esto es mío. Y después lo vendían y los apaches llegaban y decían, pero compadre, si este es mi territorio, este es mi tierra, acá está mi ancestro. ¿Tení la firma de dónde está? No existe. Hay gente que lo ve de esa manera y no lo va a ver de otra. ¿Cachai o no? Y yo creo que eso pasa mucho con el tema de los mapuches hoy en día. ¿Dónde está la firma que esto es tuyo? ¿Dónde lo compraste? No tengo. Esto es de mis ancestros. Cállate. ¿Dónde está la firma? Los españoles, de hecho hay tratados con los españoles, ¿cachai? Que le cedía el terreno al Biobío al sur. Y después, porque lo que pasó fue una guerra que se llevó desde la década del 60 a la del 80, o sea, 1860 hasta 1880. 1881 terminó, que fue ese periodo que se conoce como la pacificación de la Araucanía. Que es el término que quiso usar Piñera la vez anterior y le dijeron, hey, para. No así salen los libros de historia. No podí usar la pacificación porque la pacificación fue terrible para los mapuches. Así me la pasaron a mí al colegio y yo empecé a leer del conflicto y fue, de pacificación tiene así... Nada, po. Los mataron, los degollaron, los eliminaron. No, nada. ¿Cachai? Y ahí fue cuando como que le quitaron estos terrenos que además ellos sentían que eran terrenos ancestrales y por tratados con los españoles les pertenecían. Y eran terrenos que para ellos tenían un peso muy importante, no solo como terreno, porque en verdad lo que alegaba la gente era que en la época, era que eran terrenos que estaban, entre comillas, votados. De hecho, escuché es que los españoles no pudieron llegar nunca. Po. No, y de hecho escuché... Si los españoles tampoco que se hayan rajado. No fue que los españoles ya te regalamos Concepción o te regalamos Santiago o te pasamos un sector en Arica, porque ahí estaban. El problema de los españoles les cedieron finalmente un terreno porque un terreno que nunca pudieron llegar, o un terreno que nunca pudieron colonizar, sí. Un terreno que nunca pudieron pasar 3 caballos porque se los mataban junto con los jinetes. Entonces, no quedó otra. ¿Saben qué? Quédense con ellos. Se los tiraron, en verdad eran los buenos, están regalando lo que no eran ni de ellos. Sí, pero de hecho lo que escuché, escuchar al historiador... ¿Me vas a regalar algo que es mío? Déjame hablar, po, weón. ¿Cachai? Sí, po. Es que por eso te digo, sí, po. El término de ceder por los españoles sí, es tan no, inválido. Está mal dicho. Es tan inválido como pedirme ahora un registro de que soy dueño del terreno. Sí, no, sí está y ese concepto es el difícil de entender, ¿cachai? Pero de hecho escuché al historiador Sergio Villalobos diciendo que había, entre comillas, o sea, fue en otras palabras, pero fue que había que sacarle esos terrenos porque no estaban en uso, como para la producción y en verdad para la generación de divisas para nuestro país. Pero en verdad lo que esto no entienden es como todo el peso espiritual que tienen todos estos territorios para los mismos mapuches. De hecho, escuché en todo el material audiovisual, por ejemplo, que empecé a recolectar, escuché señoras mapuches casi llorando diciendo, esto que vi acá, estaba parada en su comunidad, esto que vi acá es mi iglesia. Otros diciendo, el mapuche, o sea, la tierra no es del mapuche, el mapuche es de la tierra. Y también alegaban mucho que o sea, con todo esto, forestales, estas grandes empresas, la destrucción de su territorio, ya no tenían acceso a, por ejemplo, hierbas medicinales. Que eran, de hecho, está la figura de la Machi, que era algo así como una principal sacerdotisa mapuche. Y también era una guía espiritual y se conectaba tenía una conexión muy importante con sus antepasados. Eso es otro dato que encontré interesante, que tenía una conexión importante religiosa con su antepasado. Claro, pero finalmente son puros términos y puras variables que el occidental, que el hombre moderno, se le escapa. Pero igual... No le dan valor. Pero igual, por ejemplo, en otra cultura, una de las culturas más grandes que ha tenido Occidente en la historia, que era la romana, también había una conexión con el antepasado muy importante. Sí, por eso lo encuentro ilógico que no se valore. De hecho, el romano tenía 2 religiones. Una era la pública, que era los dioses que derivaron de los griegos, y la otra eran los privados, que era en la casa, que de hecho la gente de la familia era de quienes conocían esta religión, te enseñaban sobre tus antepasados, y si querías, por ejemplo, no sé, los esclavos, por ejemplo, eran parte de la familia. Y si querías unirlo a la familia como esclavo, tenían que enseñarle la religión. Y
Y era solamente en base a los antepasados y protección del hogar y bla, bla, bla. Acá, obviamente, tenían una cultura que no era tan occidental, o sea, no era occidental ni tenía las mismas características de esta, pero también tenía una conexión muy importante con la tierra, con los antepasados, y se basaba, por acá lo tengo, en un equilibrio. Es que tenía una concepción muy cíclica, así que todo en verdad tiene un equilibrio entre conocimiento, pensamiento y espiritualidad. Y nada, pues querían como equilibrarse ellos con los individuos, con la naturaleza y la sociedad. Querían establecer una visión equilibrada entre todo esto. Y no trabajaban, porque también he escuchado mucho el argumento como, que los mapuches son flojos, que no trabajan. Es flojo y alcohólico. Sí, es porque... De hecho, no lo estoy afirmando, no, es lo que se dice. No, de hecho los mapuches trabajan para el autoconsumo porque no tienen esta concepción de riqueza. De hecho, no hay ninguna clase dominante en el sistema mapuche, que es algo que para nosotros podría sonar súper loco porque no estamos acostumbrados a que... Es que es loco, po. No hay ninguna clase dominante. De hecho, todos estos, por ejemplo, los loncos o los toquis que salieron después de la llegada de los españoles, eran para el contexto, ¿cachai? Eran para líderes, entre comillas, para ciertas situaciones, pero después que esta situación pasaba o fuera del contexto de la situación, era otro hermano más nomás. Era otro miembro de la comunidad como cualquier otro. Y en verdad las juntas y cosas que tenían eran solamente para resolver problemas y cosas que habían en el momento, pero después cada uno volvía para su casa y eran todos iguales. Y era muy descentralizado, no había como alguien que dijera yo soy superior a todos ustedes, así que háganme caso. No. Lo que en verdad ahora, a mí de hecho al principio me resultaba difícil de entender porque quizá cómo se ordenaban, cómo la hacían, pero también me parece sensacional. O sea, creo que es algo bastante rescatable y hay varias cosas que queríamos rescatar de... Claro, pero eso fue uno de los problemas también de que no se hayan podido, creo yo soy ignorante en el tema en verdad, de que se hayan podido lograr algo con el sistema, ¿cachai o no? Por eso nunca pudieron ser compatibles con el sistema, nunca han tenido una discusión porque son muchos. Tuvieron algún momento en el Can Wincaman, hemos tenido varios representantes, pero que ni ellos están de acuerdo, ¿cachai? Y de esa debilidad es que el Estado chileno se ha aprovechado. Porque finalmente hay unos que dicen, ya, yo te vendo el terreno, y hay otros que dicen, no, esto es ¿Y qué hacemos caso? ¿Cómo funciono yo? ¿Con la mitad, con el que quiere? Bueno, y por eso que hay hoy en día un campo donde tenía mate pintando pino y el otro está protegiéndolo todavía y está legando. Porque son muchas... no están de acuerdo tampoco. Es que enfrentar la modernidad es bastante difícil. Bueno, pero eso es pega de ellos, po. De hecho, empecé a investigar también... Es como lo que pasa cuando tú vayas a Florida. Tú vayas a Florida, tenés Miami, y cuando vas hacia los Everglades, hay un casino. Y todo ese territorio de los Everglades es de los indios. No sé qué tribu. Pero ellos administran el ¿cómo se llama? ¿Dónde van a jugar? El casino, directamente plata para ellos. Es que lo que pasó en Estados Unidos... Y también aprovechan de mostrar su cultura, sus cosas, pero tenés que actualizarte. Es que lo que pasó en Estados Unidos fue que ellos buscaron otra solución al tema de los indígenas. Fue que establecieron un sistema de reservas. Claro. Hicieron distintas reservas donde eran terrenos que se los cedieron de nuevo, a los indígenas. Pensando en nuestro concepto sí, de que se los cedieron, es que en verdad... O compra o te lo doy. No, el modo de conquista inglesa aparte era mucho más rudo. Acá el español intentaba evangelizar, en cambio el inglés era de frentón a matarlo. Recordemos los Selknam. Fueron los eliminados. Sí, pero los Selknam fueron eliminados por los ingleses. Pues, pero así era el método de conquista inglés. Y en verdad los que quedaron después, varias revueltas pasaron y distintas formas de conflicto social que se empezaron ya a calmar desde la década de los 70. Les cedieron bastantes de estas reservas que no se rigen bajo las leyes estatales. Tienen que como respetar la ley federal, pero no se rigen bajo las leyes estatales y es por eso que pueden explotar, por ejemplo, los negocios de los casinos. Que en la mayoría de los estados, como están prohibidos, y como los indígenas no se rigen bajo las leyes estatales, pueden poner su casino y pueden lucrar de lo mismo, pero ahí se hace otro fenómeno que es raro porque
se meten los indígenas que empiezan a administrar casinos y que empiezan a tener bastante poder en esto y salen indígenas millonarios. Pero al mismo tiempo también ahí se crea como una desigualdad y una introducción extraña y como heterogénea a la modernidad. También creo que a ese sistema le falta, porque aparte las reservas que le cedieron son bastante pencas y a la larga son como... Esto es lo que le estaba hablando con un mejor amigo que vive allá en Estados Unidos, que son en verdad... No les cedieron de partida reservas de calidad y tampoco viven en una como... Viven como un sistema moderno, pero como dejado menos. No por una cosa de ellos, sino que como el Estado los dejó en la reserva y los dejó ahí como ya hagan la suya, como que les falta también un apoyo o una inclusión. Yo creo que el tratamiento mapuche debería ser muy parecido al de la Isla de Pascua. En donde tienen sus reglas, tienen las personas que se manejan, deciden acá ningún chileno puede comprar terreno en la Isla de Pascua, en donde hoy en día hay una ley que dice que tenéis que estar, no sé, creo que son 90 días, 60 días, si no tenéis que irte y si no te echan. Y solamente los únicos chilenos que pueden vivir en la Isla de Pascua tienen que ser porque vaya a trabajar, puntualmente una cuestión de salud, qué sé yo. No hay ningún tipo de tratamiento con eso con los mapuches. Pero para eso tenéis que ponerte de acuerdo. Es que lo que pasa... Y eso es lo que yo veo difícil, porque como dice... Porque como dice acá el cletero, hay ciertos mapuches que le han pasado casonas y sectores y no los administran, pero hay otros que no aceptan. ¿Qué hago yo? ¿Me quedo con los que aceptan o no con los que no aceptan mi trato como Estado? Es que el problema yo creo que también... ¿Cachai? Sí. ¿Qué hago yo? Te entiendo, pero el problema también, según yo, va porque no se ha enseñado o no se ha buscado incorporar a nuestra cultura un poco la de ellos. Porque ellos, por ejemplo, están entre comillas obligados a aprender nuestra cultura, nuestro idioma, bla, 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 pero nosotros, que se da, es una cosa que se da en general en sistemas como de dominante y dominador, no estamos obligados ni a aprender su forma de ver el mundo, ni su forma de comportarse, ni cómo ellos sienten y miran el mundo o sus tierras o su espiritualidad. Así que en verdad estamos muy lejos de comprenderlos, ¿cachai? Y siempre que los juzgamos bajo nuestros parámetros que en verdad son pencas, ¿cachai? Nuestros parámetros en base a eso no son pencas, pero son distintos, son distintos, pero como en temas de relación, como para forjar una relación con ellos, son pencas, porque ellos tienen mayor como están obligados a vivir en Chile, aprender nuestro idioma, moverse, hay muchos mapuche en ambientes rurales, o sea, en ambientes urbanos, pero nosotros como no sabemos nada de ello, como que encuentro que el diálogo ahí se entorpece también. Deberíamos emprender un poco más, o tratar de buscar esa empatía por medio del conocimiento de su cultura para ver qué se hace, cómo se establece el diálogo y cómo podemos solucionar esto. No sé si... No sé, pero... Es lo que yo pienso. Creo que en verdad falta un poco de... Yo no sé. Podríamos hablar todo el día, pero yo te digo, tú podés pensar así, yo puedo pensar así. Raccoon Baker puede pensar de la misma manera que tú. Pero si el Estado no lo hace, da lo mismo. Sí, de hecho... ¿Cachai? Si el Estado no es el que quiere hacer el switch, si es que el Estado no quiere reconocer que finalmente ellos podrían tener eventualmente más derecho que tú en ese terreno. Si el Estado no quiere decirle, ¿saben qué, compadre? Este terreno es verdad de usted. Sigue regido por la bandera chilena, por nuestra constitución, qué sé yo, pero tienen derecho a pensar las cosas básicas como van a administrar, cómo se van... No sé, yo no soy político, no tengo idea. Pero cierta autonomía, como es la que tiene la Isla Pascua. ¿Cachai? Pero para eso... Todos los mapuches, los de la zona, tienen que ponerse de acuerdo, porque no que los de la novena región vendieron todo a Mati, o sea, de la octava región y la novena región siguen peleando, porque ya tenéis drama. Los mapuches, por el lado de Argentina, también entraron al sistema, más que los chilenos. Pero hay mucha gente que tiene que ponerse de acuerdo en esto. Pero es que creo que también hay una dificultad, como una rabia que
que yo encuentro que de hecho ahora, después del segundo bloque, vamos a empezar a conversar de eso. Una rabia que argumenta por qué los mapuches chilenos no han querido, no sé tanto en profundidad el caso de Argentina, pero por qué los mapuches chilenos no han querido incorporarse al sistema, porque hemos sido bastante crueles con ellos. Así que, bueno, yo creo que igual me iría una pausa y después conversaría un poco sobre el Estado chileno contra el pueblo mapuche. Rebel. Rebel. Al aire. Ahora volvemos con Reseteo aquí en la Z. Bueno, acuérdense para conversar con nosotros usando el hashtag del programa, hashtag Reseteo. Están hablando harto, así que
Sí, en eso estoy. Mi Instagram también es rzabaleta, mi Instagram es @raimundozabaleta, por si quieren mandar cualquier mensaje, cualquier comentario, cualquier cosa. Súper canchero andando en skate. Sí, salgo, tengo video andando en Tengo skate. videos. Bueno, acá Alex Molina nos dice que creo que lo primero que hay que hacer es respetar y reconocer a la cultura mapuche, que nosotros invadimos su territorio pasado el río Biobío hace muchos años, porque el gobierno de turno se dio cuenta que eran territorios aptos para hacer negocio. Y es verdad, sí, de hecho... Pero ni siquiera es gobierno de turno, güey. No, ni siquiera el gobierno de turno, de hecho... sea, esto no es Piñera. No, es de mucho antes. Esto no es Bachelet. Es de mucho antes. Esto no es Lago. De hecho... Si ustedes creen que es del tema de gobierno de turno, tienen una mente súper estrecha y son los tipos de personas que se las cagan a través de la historia, güey. De hecho, el principal... Ven a opinar. Sí. Ven a opinar acá. No, ya. Es que tengo desconectado ese micrófono. Estaba con una llamada telefónica, pero alcancé a escuchar lo que estaban hablando. Estaban hablando cómo de repente hay gente que está como concentrando todas las culpas acerca de esta actual administración, sabiendo que es un problema histórico de este país, ¿cierto? De hecho, de eso En vamos eso a empezar estamos a hablar ahora. ahora. Vamos a Pero empezar a tengo hablar una del sola problema histórico. pregunta, o sea, más que una pregunta es una opinión, porque estaban hablando de que, claro, no le podía achacar las culpas a Piñera ni tampoco a un ex presidente o expresidenta. La diferencia que ha habido acá, creo yo, a diferencia de otros gobiernos, es que aquí se estableció un plan súper militarizado y súper bien y ampliamente difundido en los medios, como fue el de este despliegue de tanquetas que lo vimos como con mucha profundidad hace unos meses atrás, cuya inauguración la lideró el propio presidente, con mucha cobertura de prensa. Lo que se pretendía acá era que cambiara una tendencia del Ejecutivo o del gobierno con relación a la crisis de la Araucanía. Entonces yo creo que la gente, nosotros como opinión pública, podemos demandarle más cosas a este gobierno con respecto a la resolución de este problema. Ellos fueron los que nos entregaron un kit completo de despliegue tecnológico, logístico, humano, con una inversión inédita, y por lo mismo nosotros por lo menos creo yo, que podemos demandarle más cosas que el resto de los gobiernos que han tratado infructuosamente de arreglar el tema. Siempre al último se le puede pedir más que los anteriores porque está. Pero recordemos que la que tiró Manqueta no fue Piñera, fue antes. No, sí, que llenaron de tanquetas. Lo que hicieron ahora fue subirle la calidad, la tecnología y el nivel de violencia a esas tanquetas. Yo creo que es inédito el despliegue Digo, policial / militar que ha habido en este gobierno. Yo lo que creo también es que cada vez, como sobre todo como la mentalidad está cambiando, la perspectiva está cambiando, cada vez deberíamos poder deberíamos demandar más cosas. También lo creo. O sea, hace, no sé, 10 años, 15 años, era común ver en la Quinta Vergara un show de comedia que se burlaran de los indios y que hicieran, no, y piñi, y eso ahora es impensado, ¿cachai? Y eso demuestra que nuestra visión está cambiando. Totalmente. Y que por lo mismo deberíamos empezar a demandar cosas distintas y exigirle al gobierno que por fin la constitución de nuestro país reconozca a los pueblos originarios. Somos uno de los pocos países que su constitución no reconoce a los pueblos originarios como una etnia diferente, como, como un país multicultural, que es una cosa que me parece increíble. Estoy de acuerdo. Empecemos con... Quiero también tirarme el dato histórico. Voy a seguir de oyente. Está muy bueno el programa. Voy a seguir de oyente. Ya, el dato histórico, después de lo que pasó con la pacificación de la Araucanía, entre comillas, que en verdad fue una guerra espantosa, se dio un proceso de chilenización. Eso a la larga quiere decir que se quería, entre comillas, incorporar a los mapuches al pueblo chileno, pero borrando su propia cultura. Y lo que pasó eran cosas terribles como, por ejemplo, que se prohibió el mapudungún, que es algo que en verdad sale muy poco, casi no sale en los libros de historia oficiales. Y cuando un niño, por ejemplo, en el colegio hablaba mapudungún en el colegio, el profesor le pegaba. Y algo que... ¿Qué onda? Es algo que lo encuentro increíble. Bueno, después de eso también... llegaron 15.000 colonos después del 81. 15.000 colonos y que el gobierno distribuyó tierras arbitrariamente. Como ya esto te toca a ti, esto te toca a ti. Y
y eran tierras que le pertenecían a los mapuches antes de esta guerra. Y en verdad, o sea, es totalmente responsabilidad del Estado, porque igual después uno habla que no, y los colonos nos robaron las tierras, pero en verdad fue que el Estado llegó y le pasó la tierra que no les pertenecía, le dijo, toma, tú quédate con esto, y ahí empezó a armar un conflicto, y empezó a polarizar, y empezó a acrecentar todo, y a darle un inicio a partir de este punto, que fue una resolución de la guerra bastante poco pacífica, por eso me parece carerraja que le pongan en los libros de historia la pacificación de la Araucanía. Empezó ahí desde todo la base del conflicto. Y bueno, después, por ejemplo, ahora me voy a agarrar un poco de dichos de Jorge Baradit, que, bueno, ya lo conocen, historiador chileno, éxito en ventas con Historia Secreta de Chile. ¿Qué pasó? No mucha gente le gusta. Bueno, no mucha gente le gusta, pero voy a agarrarme un poco de lo que contaba, que no era poco común ver a mapuches después de esa guerra y al principio del siglo XX con las orejas cortadas, por ejemplo, que eran una de las medidas de castigos que se le hacían cuando robaban o el gobierno o la autoridad creía que era merecedora de castigo. Que eran unas leyes, o sea, totalmente ilegal y una como legislación distinta entre los unos y los otros. También un hecho que no es tan... tampoco se menciona nada en los libros de historia y que no es tan viejo, fue la masacre de Ranquil, que se dio el año 34. 1934. O sea, piensa que, no sé, pues mi bisabuela nació el 17, así que yo lo puedo haber visto en las noticias, en las noticias en el diario cuando todo esto pasó. Fue que en el sector mapuche habían un sistema muy parecido al que pasaba con las mineras. Eso de las pulperías que se les pagaban con fichas, vivían hacinados, trabajando horario asqueroso. Y bueno, un momento llegó, estos mapuches se cansaron y se levantaron en armas junto con los obreros y quemaron una pulpería. Y por este hecho llegaron los milicos, los rodearon y los mataron. Las cifras se desconocen en la actualidad porque como es un hecho que en verdad no se menciona mucho y que obviamente la historia oficial siempre va a debatir con los otros historiadores que quieren encontrar la verdad. Están entre 200 y 500 muertos. Y al resto de las personas que se trajeron para enjuiciarla, que dijeron que se trajeron más de 200 personas pertenecientes al pueblo mapuche, llegaron 23. O sea, de los 200 personas que se trajeron presos, llegaron, ¿cuánto? El 10%. Lo que también da para pensar que sí hay detenidos desaparecidos y torturados y cosas, ya en el año 30, que eran pertenecientes al pueblo mapuche. Que ya, ¿cómo queréis que en verdad no tengan rabia después de hechos como de ese tipo? Y la persona que tengo anotado que dirigió todas estas pulperías y cosas están en el sector de Lonquimay, como hacia Mayeco. Esta persona que dirigió todo esto fue Humberto Arriagada, que después el presidente de la época, que era Alessandri, se lo trajo a Santiago y lo puso a cargo de la guarnición. O sea, la gente... Igual fue una medida, no sé, no quiero opinar porque me voy a enojar. Y de hecho, después también fue los que estuvo a cargo de la matanza del Seguro Obrero. ¿Qué cuál es la matanza del Seguro Obrero? Era de que el Partido Nacional Socialista Chileno, nazi, en Chile se escribía con C para diferenciarse, intentaron así algo como un golpe de Estado y esperaban el apoyo de Pedro Aguirre Cerda, si no me equivoco. Y llegó el gobierno, los metieron al edificio Seguro Obrero y los mataron a todos. Y los que sobrevivieron fueron porque creían que estaban muertos. Y eso fue solo 4 años después de la masacre de Ranquil, cuando mataron entre 200 y 500 jóvenes mapuches.
Y bueno, después de eso... empezó el periodo de las reformas agrarias y con Alessandri el 62 se empezó a discutir recién el tema de entregar tierra. Después con Frei dejaron de ser considerados como una etnia aparte, pero los aires de negocios seguían en buen pie. El gobierno de Unidad Popular y con Allende se les devolvió muchas tierras. Se volvió a considerar como una etnia aparte, pero todo cambió después con el golpe militar, que se les quitaron muchas tierras, dejaron de ser considerados como una etnia aparte y varias gente salía hablando diciendo que este era un solo Chile, así que todos somos chilenos. Y como todos somos chilenos, no deben haber ninguna ley aparte para ellos. Y a lo largo de todos estos gobiernos, o sea, Alessandri, Frei, Allende y Pinochet hubieron distintas reformas agrarias. Pero con lo que pasó con Pinochet fue que estos terrenos que se les quitaron, que ya se le habían devuelto un par de años atrás, se le entregaron a distintas forestales, por ejemplo, y grandes empresas transnacionales. Y plantaron el famoso pino y eucalipto. Y es a quienes, en general, los mapuches son los que más rabia le tienen. A las forestales Mininco y Arauco. Mininco y Arauco. No, son las que principales, las que más rabia le tienen a la forestal Mininco y Arauco, que en verdad, si lo pensáis, la Tierra está diseñada, se autodiseña sola, tiene su propio ecosistema, ciertas especies, ciertas cosas, y cuando taláis todo eso, todo el bosque nativo, que ya está autorregulado y autodiseñado, y plantáis eucalipto y pinos que consumen mucha agua, y plantáis una cantidad impresionante que obviamente el suelo y el ecosistema no soporta, pasa lo que está pasando ahora, que no, de hecho el pino no hay agua. El pino es muy ácido, entonces la También. tierra la deja en arena. También. Que es una arena negra que no sirve para mucho. El otro día, por ejemplo, me tocó la casualidad de ir a un seminario donde estaba uno de los gerentes de Arauco. Ya, ahí sí. Ahí sí. Y me llamó mucho la atención una cosa que dijo. Todos piensan que los pinos y eucaliptus son originarios de Chile. Sí. Y creo que es verdad, mucha gente piensa eso. No se cuestiona que son especies introducidas. No, y uno da igual cuando va al sur y ve todos estos bosques de pino eucalipto y dice, ay, qué bonito, está todo verde. Pero eso es por eso no tienen agua el sur. ¿Cómo crees que en los lugares que más llueve en nuestro país no tienen agua? Y son especies introducidas que además gastan mucha agua. Puta, yo soy de ahí, weón. Yo nací en Osorno. Yo soy de la 8ª región. Yo la de la CMPC, donde están los pinos y los eucaliptos. Yo me crié con pinos y eucaliptos. Y claro, y los cerros que eran bosques normales se transformaron en puras plantaciones de pino y eucalipto, más básicamente pino. Y claro, aparte de que la tierra queda muerta porque se transforma en arena, hay un tema de los ríos que tiene que ver con el manejo de las aguas desde el gobierno de Elwin. Hasta el gobierno de Elwin el salto en Laja existía. Tú estabas en la carretera y te mojabas con el salto en Laja. Después del gobierno de Elwin, que empezaron a dividir la agua antes de que pasaran por el salto en Laja, disminuyó mucho el cauce. Hay un tema que se consume mucho río, o sea, mucha agua desde muy arriba para las plantaciones, y ese es el mal manejo, ¿cachai? Aparte del tema de los pinos eucaliptos, que te encuentro la razón, pero no es lo único. No es lo que quiero decir. No es lo único. De hecho, el pino es impresionante como crece, alcanza ciertos metros, pelan el cerro y vuelven a plantar pino, y a los meses ya tenéis pino de nuevo. Esos cerros duran muy poco pelados. No, tampoco hay erosión, ¿cachai? Porque está siempre plantado. Sí, pero igual hay un problema con una agricultura también que es poco responsable con el ecosistema, que creo que es algo que por última hora, sobre todo con lo que salió la ONU, que tenemos eran 12 años, hasta el 2030 creo, eran 12 años para arreglar estos problemas, o si no, no va a haber vuelta atrás. Deberíamos preocuparnos, ¿cachai? De no sobreexponer y todo esto, plantaciones y economías irresponsables con el medio ambiente, deberíamos ponerle ojo. Y por eso ponerle un freno también a las forestales, que son... Yo sé también, por ejemplo, de que cuando estaba en el sur, a ciertos mapuches se le entregaban los terrenos, ¿cachai? Y lo que plantaban era eucalipto.
para vendérselo a la papelera, ¿cachai? Porque era lo que ganaban plata de una manera rentable y sin mucho trabajo, po, porque tiráis el eucalipto y la weá la dejáis crecer nomás. Po. Entonces, por eso te digo, es un tema súper complicado y que no tiene que ver solamente con, voy a decirlo, con nosotros. Tiene que ver con ellos también. ¿Cachai? Porque es muy fácil pensar que el pueblo mapuche está unido y yo estoy seguro de que está unido en el discurso, más en la práctica están divididos. Es que en la práctica, como De habíamos hecho, hablado el antes- papá de Catrillanca, ¿cómo se llama el otro nombre? Sí, que- Era uno de los mapuches que estaban siempre a favor y en conversaciones con el Estado chileno. Es que de hecho igual es distinto como se organizan en estos núcleos familiares y en comunidades. Pero hay son que organizarse independientes. independiente, ¿cómo? Obvio, pero yo creo que, o sea, ahora está dando pie porque igual los mapuches la gracia que tienen es que según el contexto en el cual están inmersos han cambiado su forma de organizarse. Y como a la larga son muy adaptados a la situación a la cual se están enfrentando y ahora se están dando muchos movimientos de organización mapuche. De hecho acá Alex Molina nos dice, pero el pueblo mapuche así como la cultura Rapa Nui están pidiendo lo mismo, que se enseñe su cultura y lengua a las nuevas generaciones. Sí, pues y en eso estamos. Si tú veis También. ahora registro civil, está en mapuche, tú te vas al Correo de Chile, está en mapuche y en haitiano, en creol, se está haciendo, se está trabajando en eso. ¿Cachai? Pero no es suficiente. Acá Elizabeth lo dice, lamentable que en este país todo lo venden, sin importar consecuencias. No, si no es este país. No, en Es general. el sistema. En general. El sí. sistema. El sistema funciona de esa manera. Si no te gusta, tendrías que matarte porque el sistema es más grande que Dios. ¿Cachai? O irte a vivir a, en verdad no sé dónde no participemos dentro del sistema. No tengo idea dónde. No, cacho, en Alaska quizás podrías sentirte fuera del sistema. Pero el tema es que podemos nosotros como ciudadanos exigirle al gobierno de turno y a los gobiernos de turno que como Estado se comporten de cierta manera, ¿cachai o no? Como lo hizo Bolivia en algún momento con el Estado pluralista, Pero eso igual fue después de varias guerras. Es un sistema, pero creo que un mínimo de respeto contra la No, pues sí, estoy justamente a favor de eso. El tema es que para eso tenemos que ponernos todos de acuerdo. Vamos a una pausa y después Y hablamos de yo como de otras etnia, culturas. creo que yo como etnia y todos nosotros como etnia queremos que nos respeten y nos traten de esta misma manera. No tú de una y yo de otra y tú de otra, a pesar de que somos la misma etnia. ¿Con quién me comunico yo? Es que el problema es que no están reconocidos por la Constitución. Pero ahora una pausa y hablamos de eso y de formas de pensar y Nos de... queda poquito programa. Queda poquito, entonces no... Pero es que igual... Volvamos para resumir, para cerrar. Ya. Si son la 1:05. Pero el otro programa terminó tarde igual. pues ¿No me van a dar un poquito más a mí? No. No, por igual. Ya. Bueno, para resumir... hablamos- Aprende a resumir mierda. Trudging slowly over wet sand, back to the bench where your clothes were stolen. This is the coast
Ahora volvemos con Reseteo aquí en la Z. Estaba mirando lo que nos estaban escribiendo. Dijeron profe Raimundo, igual fue... Bueno, resumiendo un poco, hablamos de que era necesario también rescatar la cultura del pueblo mapuche. Más que... O sea, yo creo que es necesario para poder comprenderlos y acercarnos en el diálogo y poder opinar de una forma un poco más cuerda. También hablamos de algunos temas que pasaron después de la guerra que se conoce como pacificación de la Araucanía, que es un tollo enorme que te pone el libro de historia oficial del colegio. Algunos casos que ocurrieron después, la masacre de Ranquil, por ejemplo. Y ahora quiero terminar con unos argumentos que para mí sirven para decir por qué en verdad no podemos juzgar a otras culturas, no solo mapuches, porque sí, hice a pito de todo lo que está pasando en la actualidad, le puse énfasis a los mapuches, pero no solo los mapuches, son casi todas las culturas indígenas que en verdad ven la vida y la sienten desde otro punto de vista. Y creo que, por ejemplo, no sé, los Yanomami, una cultura, una tribu que vive en la Amazonas, por Venezuela y Brasil, se comen la ceniza a los muertos. Que eso ya te dice como... O sea, que en verdad, si es que hacen eso, algo que uno nunca haría, ya es porque en verdad deben percibir la vida de otra forma y es ya como para mí una pista de por qué o cómo no podemos juzgarlo en base a nuestros mismos parámetros. Hay una teoría interesante. Acá me están diciendo que sería justo que me dejaran un ratito más por el Twitter. También saludo. Cristian Lecaros dice, gran programa otra vez. A seguir creciendo. Gracias, Cristian. Bueno, hay una teoría de unos lingüistas que se llaman Sapir y Whorf que dicen que la lengua determina la cosmovisión. O sea que en base al idioma podemos percibir y como dar cuenta de cómo piensa la gente. La encuentro muy interesante y por eso en general me fijo en las palabras que están o que no están en ciertos idiomas. Por ejemplo, los Aymara no tienen ninguna palabra en todo su idioma, que también los Aymara, una de las grandes comunidades indígenas que están en nuestro país, no tienen ninguna palabra para hacer referencia al pasado. Porque ellos ven el tiempo, al igual que los mapuches tienen una concepción cíclica de la vida, ellos ven el tiempo como un ciclo. Así que no hay pasado, porque todo va a volver al mismo punto, que también ya da cuenta de que en verdad ven... O sea, nosotros, de hecho, entender el mundo sin pasado, como no pasado, presente y futuro, es súper exótico. Hay otras culturas que tienen como, no sé, pues, cosas como piedra, árbol, son verbos porque involucran procesos, y hay varias tribus y varios lugares del planeta que no solo su idioma, sino sus prácticas, reflejan modos de pensar que a mí, cuando la primera vez que lo empecé a leer y a comprender, me parecían incomprensibles. Como no sé, en Japón no hay, hablando de Japón, cuando está Sergio Canas, bueno, la literatura japonesa, no hay ni cumpleaños feliz, o sea, se adoptó el estadounidense, no hay gentilicios porque no dejaban entrar ni salir a nadie del país. En español es la única palabra, el único idioma que existe la palabra sobremesa. Y hay varias cosas culturales que se pueden dar cuenta a partir del análisis de ciertas, más que de prácticas, de ciertas cosas del idioma que, no sé, a mí me encanta mucho el ejemplo de los aymarás, que no tengan una palabra para el pasado. Y que en verdad dan cuenta de que nuestro entorno lo percibimos de una forma que a pesar de que está muy instaurada, hay otros puntos de vista, hay otras salidas y otras formas que no podemos comprender. Y a pesar de que entendamos, por una cosa de que pensamos en nuestras palabras, pensamos en nuestro idioma, por más que intentemos, no vamos a llegar, según yo, a un resultado ideal. Y creo que es algo que tenemos que, de alguna forma, aceptar y ver cómo lo enfrentamos y entender que no vamos a posiblemente entender como queramos la otra persona. Y en base a eso llegar a un acuerdo. Y no solo con esto, con todo. Estamos en un país que es polarizado en casi todo tema importante y veis el juego y el flight, la derecha y la izquierda. Siempre son cosas que nos impiden comprendernos y empezar a conversar. Es que somos muy poco educados. Puta, a mí Todo esto es educación, weón.
Sí. Todo esto es educación. Y a nuestro gobierno y a la derecha, weón, digámoslo, le conviene tener gente desinformada, gente no educada, gente manipulable, Yo hice... que sean amantes de los matinales, que sean pocos consumidores de los medios neutros y que existen, ¿cachai? Ay, Dios mío. Pero es educación, weón. A mí me tocó hacer ¿A ti alguna vez en el colegio te enseñaron sobre los Selnam, la cultura Selnam? muy poco, me vas a mostrar una foto y qué bonito y chao. ¿Cachai? Pero por ejemplo, yo Eso una nos vez... falta. Es que puta, igual tuve la suerte de estar en un colegio que tenía un programa de historia súper sólido, que era optativo, eso sí, yo lo tomé. Pero a mí hice un par de clases en poblaciones en Santiago. Y obviamente para prepararlo me leí la malla del Mineduc de historia, desde quinto a segundo medio. Y en verdad fue deprimente. Es terrible. Fue deprimente, y no solo al leer la malla, sino las primeras clases, porque me acuerdo que, no sé, yo le decía datos en la primera clase, y en la cuarta él se seguía acordando. ¿Cachai? Me decía, por eso me dijiste que los mapuches, no sé qué. Y le decía, sí, por eso. Pero de su clase, en el colegio, no se acordaba de nada. Y cuando yo le decía, oye, bueno, porque pídele a tu profe tu horario de las pruebas, de las cosas, y me decía, no, es que puta, me va a putear, me va a retar, porque no lo tengo, me va a decir que no. Así que ya el weón tenía como predeterminado en su cabeza que el profe lo iba a tirar para abajo antes de ir a preguntarle, que también me pareció impactantemente deprimente. O sea, yo tenía la idea de ser profe en algún momento de mi vida, hasta que me enfrenté a ese malla del Mineduc. No, y profesores que están desmotivados. Es que en verdad, ¿Cachai? de hecho, ser profe debería ser un privilegio. Sí. O sea, deberían, yo creo El que... privilegio al que le gusta. No, pero es que yo creo que un profesor debería ganar lo mismo saliendo de la U que un abogado, y si eso Sí, pasara, debería tener más atenciones. debería ganar lo Por mismo que un último, abogado, que no le que un cobren médico. impuestos. Por último, po, weón, que ¿Cachai? vaya en el supermercado y que sea como descontar impuestos. No sé. Debería Pero sí, ganar lo mismo que un abogado, que un médico, y Y si que- eso pasara, los puntajes PSU en la universidad al tiro subirían porque sería una carrera con más demanda. Pero no nos conviene tener gente informada, no nos conviene tener gente manejada. No le conviene a los gobiernos eso. O sea, quieren mano de obra, ¿cachai? Que, No les conviene. No quieren condones por lo mismo. Porque nos interesa la mano de obra barata, que la niñita se embarace a los 15 y que ojalá, weón, a los 14 para que sea abuela a los 30 va a tener. Ahí tenéis dos manos de obra baratas. Les gusta. no lo A nuestros encuentro... gobiernos, nuestros políticos les gusta eso. No, yo lo encontré en verdad, leerme la malla del ministerio fue muy deprimente. Fue deprimente y aparte, yo en verdad que fui en un súper buen colegio y mis profes de historia me apoyaron a fondo, fueron muy buenas ondas conmigo, yo muy, muy agradecido, sobre todo a mis profes de historia, lenguaje. Yo cuando la leí, yo tenía la opción de tomar hasta chino en el colegio, para que te hagas una idea. Yo cuando leí la malla en verdad fue para mí deprimente porque aparte no tienen opción de... Yo sentí como ¿cómo van a como un weón que le pasan esta malla? Ministerio de Educación, malla... ¿Cómo va a competir contra mí que puedo tomar hasta un ramo de empresa y gestión y otro de chino en el colegio? Es que no compite, po. ¿Cachai? O sea, me sentí Lo hasta... están haciendo para que trabaje bajo tu orden. po, Me sentí weón. hasta un poco tramposo. Estamos weón. yendo jefe, estamos desviando heavy del tema, pero Sí. por eso que se dice que los de arriba van a estar siempre arriba y los de abajo van a estar siempre abajo. Yo hago clase en un instituto profesional que es bastante popular y los alumnos que me llegan, compadre, los últimos años, yo soy soy el weón más inteligente de la tierra. No, sí, yo lo encuentro impresionante. A mí me chocó bastante y... Entonces, ¿qué podías esperar tú que entiendas tú a una etnia distinta? ¿Tú crees que alguien va a entender eso? ¿O que va a entender a una persona que se siente de cuerpo de una manera y es a apariencia otra? La diversidad, ¿cómo vais a entender diversidad? Es que si le explicáis a alguien que llega y le decís, ¿sabéis que los aymara en verdad no creen en el pasado? ¿Cómo te va a caer eso en la cabeza, cachai? O no sé, cualquier cultura, como la cultura Selknam, que No, creían mucho en cualquiera. las estrellas, que creían en la luna, creen en el... O sea, la astrología es una cosa importante y la en casi todas manera las culturas. y los procesos de crecimiento cuando vais madurando, cuando pasas a ser de un niño a un joven, de un joven a un adulto, cuando a ti con suerte te están enseñando la Biblia y la historia de Jesús de Nazaret, ¿cachai o no?
la Biblia. ¿Cómo abrir la cabeza? Si la cabeza hay que abrirla. Yo creo ¿Cómo que lo en hacen? verdad... Háganlo con sus hijos, los que tengan hijos. Yo creo que en verdad tiene que haber un cambio radical en la educación weón, chilena y eso es lo único, educación es lo único que nos va a acercar a otras formas de pensar, a otras formas de percibir el mundo, de concederlo y si no le ponemos un ojo y un énfasis a eso, estamos cagados. En verdad. Estamos jodidos. Y lamentablemente, los de la etnia, por decir, los mapuches, ya que estábamos en eso, los criaron de la misma manera que a los chilenos. ¿Cachai? Sí. Que tienen que pensar, pues, weón. Para desarrollar esa conexión. ¿Me explico, no? Como lo hicieron los ¿cómo se llaman los Black Hole? ¿Cómo se llama? Los maorí. ¿Por qué la etnia maorí? Es una etnia, ¿cierto? Sí. ¿Por qué la etnia maorí se expresó a través del rugby? Y para ser rugbyista de los mejores del mundo, o la selección de los mejores rugbyistas del mundo, son todos ¿Maorí? maorí. ¿Y por qué maorí? ¿Me estás entendiendo? Porque Sí. los maorí en algún momento dijeron, oye, este deporte nosotros nos va bien, tenemos habilidades, juguemos este deporte Pero igual- y nos hacemos representantes. Y si una selección australiana o neozelandesa, neozelandesa quiere, somos nosotros los mejores del mundo. Bueno, ¿y los mapuches por qué no lo hacen con el hockey? Pero igual, por ejemplo... Estoy inventando. Sí, pero igual, por ejemplo... Porque de Sapié- alguna manera los maorí en algún momento en 1900, creo que los 80 o 1888, dijeron, oye, es ahí que tenemos que introducirnos, po. Es que igual sabía un poco de la historia de la actualidad maorí porque también empezó a buscar casos de otros países que habían resuelto o habían tratado de resolver esta forma indígena. Por eso, por ejemplo, sabía lo de Estados Unidos y las reservas. Y los maorí igual ahora se están enfrentando a un problema que es, a pesar de menos violento que acá, también se sienten un poco discriminados. Y las otras personas, la gente que es neozelandesa, no maorí, también muchos los tratan de flojos. Porque, no sé, por ejemplo, decían que los que trabajaban en la recolección de frutas, cuando se le moría a alguien, algún familiar o algo, faltaban 6 días a la pega. Seguramente, pero eso es cultura también. También. Porque para mí puede ser flojo una persona que no trabaja igual que yo. De hecho, tenemos nuestra sociedad llena de jefes que si no están de entre las 9 hasta la hora que yo me vaya, eres un flojo. Pero obviamente, si ¿Cachai? estáis hablando de por qué no lo hacen con lo del hockey, por ejemplo, en el caso de los mapuches o con alguna otra práctica. Africanos que hacen con el básquetbol. Sí, Y pero se van a igual. jugar a la NBA. pero Y son igual- reconocidas ciertas etnias Pero africanas. cacha cómo es el a apoyo jugar. del Estado para Yo lo entiendo. para pero los yo te puedo- deportistas. pero yo lo O sea, entiendo. Tomás González le pasó plata a Farcas porque el Estado no quería pasarle Estoy de ni una. acuerdo, pero te puedo asegurar que en 1880, cuando los maorí dijeron vamos a jugar rugby, tampoco fue el Estado. Pero también tiene una cultura más consolidada con el rugby. la- Pero ¿y cómo se logró? Porque pensaron, pues, weón, ¿para qué somos buenos? ¿Cachai o no? Pues te digo, aparte del trabajo que tenemos que hacer nosotros como chilenos, en entenderlo, en agregarlo, en considerarlo, en entender cómo funcionan, en darle las facilidades para que sigan desarrollándose, tenés que hacer un trabajo tú como etnia, cualquiera que sea, de ya, ¿cómo me hago yo más valer? ¿Cómo hago para que mi etnia sea valorizada y entendida y comprendida por? Y no esperar que lo hagan los wincas, pues, weón. Porque los wincas no lo van a hacer bien. Sí. ¿Me cachai o no? No, tiene que haber un. Yo no puedo esperar que Bachelet ni que Piñera hagan la pega que debo hacer yo como etnia. ¿Cómo lo hago yo? Y si creamos, estoy inventando, estoy hablando lecera en verdad, weón. Sí, no. sí. Puta, hago un equipo de... Somos buenos para la chueca, nuestro deporte es la chueca. Donde los gringos vienen para acá, si ya es la chueca y dicen la chueca está antes que el fútbol en la NFL, weón. Hay videos que son así con los turistas que se van con chuecas mapuche, ellos inventaron el hockey. ¿Cachai? Y nos introducimos por el hockey, y desde el hockey empezamos a abrir las puertas sobre nuestra cultura. No sé, pues, weón, pensar, pues. También Esos puede estar trabajos el caso nadie de. Sí. lo ha hecho. No, Porque también. ¿qué a mí me enseña la cultura mapuche? Puta, las niñitas vestidas de negro, con los colores en la cabeza, las joyas de plata, por la comida, que el piñón, ¿cachai? No creo que no es mapuche el piñón. Pero creo que igual Pero- antes de eso tiene que haber un proceso Pero, de. pero me entendí. Sí, sí, pero. Hay que hacer las cosas más grandes, más desarrolladas, más inteligentes, más interactivas. Pero creo que- Porque si esperáis porque en vez de decir lonco cabeza, winca entre amigos,
no es suficiente. Po, Pero weón. creo que en un principio también tendría que haber un aire más de diálogos para que no sientan toda esta rabia o cosas que tienen contra nosotros, para que también se quieran incorporar y quieran demostrar que en verdad son útiles, porque en verdad lo que yo también siento es que, o lo que yo tratando de empatizar sentiría, es que no, pongamos el caso X, yo siendo mapuche sentiría con toda esta historia que acabo de leer, yo ni cagando me meto con los chilenos. ¿Cachai? También por eso yo creo que también hay que partir de otro punto porque en verdad, ¿cómo les va a dar ganas, cachai? De incorporarse a nosotros y también yo creo que sienten como que les voy a andar demostrando cosas a estos buenos que han sido en verdad bastante crueles, duros con nosotros. Hay que leer, po, weón, porque si tú te das cuenta la historia de todas las etnias Sí. y todas las indígenas del norteamericano cuando llegaron los ingleses, voy a seguir con eso, ¿cachai? Pero marquemos la En donde diferencia, seamos más a los bacanes que el apaches- resto, po. a Somos los chilenos, a somos los más apaches los bacanes. mataron a todos con caballos incluidos. les Los ingleses cortaban hacían la todo eso en cabeza. general. Después llegaron los vaqueros, me conquistaron, bla, 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 bla. Pero ahí están, sobreviviendo. Y tú vas a la reserva de esta... No, de hecho, por ejemplo, Y- las comunidades indígenas en Canadá, por ejemplo, en Australia, las tasas su población se ha multiplicado de una forma impactante en los últimos años. De hecho, la mayoría de los integrantes de estas etnias en Australia, Canadá, etcétera, son cabros chicos como yo. y la población ahora está en una explosión de población indígena impactante. weón. Sí, por Es que eso es lo que, cierto, eso es lo que, a eso es lo que, eso es lo que Sí, po. estaba hablando yo, que primero en Sí, po. verdad hagamos un ambiente no hostil, O sea- para que haya un diálogo y que la gente en verdad y que los mapuches quieran entrar a conversar con nosotros y que nosotros conversemos con ellos y que en verdad allí, cuando ya se sientan cómodos, que muestren. que es justo como partimos. No podemos tratar un tema social como si fuese la FARC, como si fuesen paramilitares, como si fuesen terroristas. Ah, y lo otro y lo Porque último. el problema no es de terrorismo ni de seguridad, el problema es social. Sí, ya que ya estamos más o menos en la hora, lo último que quiero decir, después de dar un resumen y todo, también la ley antiterrorista, ese me da rabia, una ley que se creó en el periodo de la dictadura. Bueno, sí, cambié de tema, no, es que me acordé porque quiero cerrarle y quiero decirlo antes de Pero irme. relájate, po, hombre. Puta, es que me enoja esta weá. ¿Qué te enoja ahora? Me enoja, tú estás, ya. Que sí, como tú decías, que no los tratemos como terroristas y que bueno, actualicemos o que saquemos la ley antiterrorista porque no son terroristas. No, weón. pero es que la ley terrorista está bien, porque no aplica solamente a los mapuches, está para el weón que No, pone obvio, pero una por bomba eso. en el basurero en el Pero por metro. eso, actualicémosla. Lo O que sí no tenemos que tener un comando jungla y tener a hueones armados como si fuese Afganistán para detener un robo de automóviles. no, y tampoco Porque como tampoco te verías aplicarla tú- a estos casos, ¿cachai? Saber, bueno, tener ojo y tener la actualización me refiero, poner algún protocolo de aplicación de esta ley y que no se aplica acá, weón, que al Estado le conviene, y menos con esta weá de los testigos sin rostro, que no podía acusar a nadie, como son sin rostro, no podía acusar a nadie de falso testimonio, se hace una weá asquerosa, entre medio de todo esto, que en verdad hay que actualizar y ponerle ojo y que en verdad no puede pasar tan así. O sea, porque ¿cómo es se penca. vería usted, vecino, vecina, si es que en la esquina de su casa está un carabinero con tanqueta y un arma cargada? Cago en mío. ¿Sí o no? ¿Cómo se vería usted, vecino, vecina, que fuera de su casa y que de repente llega y no sé, po, roban y llega esa tanqueta con compadre apuntándote a la cabeza? ¿Cómo se vería usted, ese vecino, vecina? ¿Esa es la forma? No, no es la forma. No es la forma. Ya, pues ya estamos en la hora, ¿no? Ahora, pues después de media hora, pues. Sí, pues si me dijiste y media. Ya, cierra. Ya, entonces. ¡Sube esta cuestión, hombre! Ya, ¿En qué programa estamos? Estamos en Reseteo, aquí en ¿Cómo la te llamas Z. tú? Me llamo Raimundo Zabaleta. ¿Cuál es el Twitter? R Zabaleta A. Esto se repite todos los miércoles. Sí, Instagram, @ Raimundo Zabaleta. No se olviden de escribirnos, de comentarnos qué le pareció el programa. Siempre es un honor que me escuchen y por lo tanto quiero saber siempre qué opinan, qué les gustó, qué no les gustó, qué puedo cambiar, qué puedo mejorar. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Reseteo aquí en la Z. Estamos listos. Estamos listos. Listo.